Abajo a Ahí la está. derecha. Ahí está. Ahí está. Gracias. Bueno, no, gracias, me Luego había olvidado, más. gracias. Seguimos. Bueno, vimos lo que era el hueco, el recorrido, que es el segundo sector que diferenciamos, ¿sí? Básicamente acá vamos a ver que nos encontramos con lo que son las guías de la cabina, el chasis de la cabina misma, los soportes del hueco y las fijaciones, los contrapesos, la instalación eléctrica que va a correr por dentro de lo que es el hueco, las mangueras de maniobra y el sistema de iluminación, que dijimos que puede estar o no puede estar. A mí lo que más me interesa es saber que los cables, de lo que diferencia lo que son los cables de tracción, que es lo que une la cabina con el contrapeso, pasando por las poleas que se encuentran en la sala de máquina, que en cualquier maniobra de rescate se debe confirmar visualmente su tensión, y que si un cable es sin tensión me está indicando que el sistema de acuñamiento está activado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cable no tiene tensión, quiere decir que en algún momento el ascensor fue en caída libre, por lo tanto se debería haber activado el sistema de paracaídas y la cabina está acuñada, ¿sí? Esto me lleva a realizar otro tipo de maniobra que no es la del rescate normal. Para que sepan eso nada más. Y a su vez también mirar dentro de lo que es el hueco si las guías no están dobladas, no se rompió alguna guía o algo, tanto de la cabina como del contrapeso. Bueno, hablamos del sistema de iluminación, que lo puede tener o no, digamos. Eso depende de cada instalación. Y por último hablamos de lo que es el foso y la fosa, o fosa también llamado, que se denomina la parte inferior del recinto, que queda por debajo del nivel de la parada, ¿sí? Nosotros básicamente, salvo que sea un rescate por ya la caída misma de una cabina, ya íbamos a hacer otro tipo de rescate, no deberíamos acceder a ese lugar, ¿sí? En ese punto se encuentran lo que son el sistema de resortes o amortiguadores, para en el caso de que la cabina por algún motivo se pasó de largo, o ya sea por efecto de una caída libre, ¿sí? Ahí vemos la imagen de los resortes, hay diferentes tipos de resortes, son resortes comunes, hay hidráulicos, se han modernizado un poco más. Pero básicamente nosotros no ingresamos a ese espacio, ¿sí? También vimos, esto fue lo que son las tres partes que diferenciamos que componen un sistema, ¿sí? Después vimos los sistemas de seguridad, que son todos aquellos que se encargan de minimizar los daños, tanto humanos como materiales, en caso de un fallo eléctrico, mecánico o, dijimos, humano, ¿sí? Ellos lo componen el interruptor de emergencia, el sistema de paracaídas, que ya lo nombramos, las puertas, que son con cerradura electromecánica, el pesa-carga, que detecta si la cabina está con mayor peso que el que puede aguantar, el final de carrera y los faldones de cabina. Básicamente el sistema de paracaídas dijimos que es el elemento está situado en el chasis de la cabina misma. Los paracaídas actúan cuando la cabina adquiere una velocidad superior a la establecida. Ahí vemos en la imagen inferior los sistemas de cuñas, ¿sí? Cuando la cabina por algún motivo, puede pasar dos casos, que la cabina vaya a una velocidad mayor a la establecida, sea por una caída libre, por una falta de tensión de los cables, o también puede pasar, que son casos muy normales, que algún chico o alguna persona salte dentro de la cabina y ahí el pesacarga detecte esa sobrecarga y automáticamente acuña la cabina y la cabina se para, ¿sí? Puede pasar las dos cosas, dependiendo de la instalación, si tiene los dos sistemas. El sistema de paracaídas por el limitador de velocidad lo va a tener seguro, y el pesacarga va a depender de la instalación. Pero es muy normal que los chicos a veces salten, o incluso las personas, y el ascensor automáticamente se detiene. Pero, Sí, decime. perdona, te hago una consulta. Ese sistema, Sí. una vez que se activa, Sí. ¿eso hay que desactivarlo de alguna manera o cómo es eso? Vamos a ver, ahora más adelante lo vamos a ver. Una vez que está bien, perdón. si se acuñó demasiado es muy difícil, ya no lo podemos hacer nosotros. Ah. Lo que podemos hacer es un intento que si querés después lo vemos más adelante, pero donde se traban las cuñas, fuiste. Quedó, digamos, una cuña es como si fueran dos zapatas que se adhieren a la guía y quedó enclavado ahí, ¿sí? Claro, Con presión, por eso, era por eso la pregunta mía, viste que claro. yo vi del sistema cómo trabajaba y digo, bueno. Es como si fuera un disco de freno, así. Claro, las dos sí. pastillas se apretan a la guía, Claro, y no a tal punto. no deja movilizarlo. No, claro, tiene que ser, es tanta la presión que genera para que la cabina no caiga en caída libre, digamos. Claro, se exacto. enclava Sí, en la sí. guía, digamos. Dale. Después vamos a ver, eh,
para yo poder, digamos, primero si está muy enclavada no lo vamos a poder nosotros, pero podemos intentar desenclavarla, pero para eso yo tengo que estar seguro que los cables tienen tensión, porque si yo la desenclavo y los cables no tienen tensión, lo que voy a No, generar no, es una caída libre de la cabina. Y claro, exacto. voy a Sí, sí, causar sí. más daño, seguramente cause la muerte de la persona, ¿me entendés? Sí, sí, Tengo que sí, estar sí. muy seguro de desenclavar la cabina, de que todo el resto de los mecanismos estén funcionando, más que nada lo que es el cable. Se entiende. Listo, ¿Sí? gracias. Bueno, otra cosa que vimos son, vamos rápido, así vamos adelantando, las puertas de acceso. Dijimos que hay dos tipos de puertas: las puertas en planta, las de piso, ¿sí? Que son las que cierran cada hueco de cada piso, y las puertas de la cabina, propia del ascensor. Vimos los tipos de puertas, básicamente son las batientes, que son las puertas comunes de abrir, y las telescópicas, que son las mayorías que se encuentran ahora instaladas en las cabinas, los ascensores. Del lado izquierdo vemos la puerta batiente, ¿sí? Que en su mayoría el hueco para introducir la llave se encuentran en los marcos laterales, y en las puertas, ¿cómo se llaman? Las telescópicas, perdón, generalmente se encuentran escondidas debajo de lo que es el dintel o el marco superior de la puerta, ¿sí? Eso hay que buscarlo, donde se ve ese pequeño orificio, es donde se genera se introduce la llave para generar el desenclavamiento de las puertas. Bueno, lo que hablamos hoy, el pesacarga, ¿sí? Existen varios tipos, eso no vamos a meternos mucho en eso, ¿sí? Para que sepan que si la cabina está enclavada, puede ser por una caída libre, porque el cable perdió tensión, o porque algún chico, alguna persona, por ahí generó un movimiento brusco en la cabina y se detectó esa sobrecarga y se enclavó, ¿sí? Los pesacargas pueden estar en los cables, en la bancada, que es el soporte que sostiene el motor, en la cabina misma o en el chasis de la cabina. Hasta acá vimos todo lo que es las partes que componen un sistema ascensor. Vamos a ver que después de todo esto que vimos, vamos a manipular muy poco nosotros, es muy poco lo que vamos a hacer en el rescate, simplemente se los muestro para que sepan de que existe, ¿sí? Pero no quiere decir que porque lo que vimos vamos a manipular todo. Lo que vamos a ver nosotros ahora es, hasta acá vimos las partes, ahora lo más interesante es qué hago en el momento de un rescate, qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer, sobre todo, que es lo más importante, ¿sí? Para eso necesito tener un protocolo, ¿sí? No puedo ir y hacer lo que yo quiera. Y para hacer un protocolo, primero tengo que saber qué es un protocolo, ¿sí? En términos generales, un protocolo es un conjunto de reglas que pueden estar escritas o no. La idea de esto es que queden escritas, yo después más adelante le voy a mostrar, que nos va a guiar de qué manera se debe realizar cualquier actividad, ¿sí? En este caso, el rescate de una persona en ascensor. Para eso debe conocerse qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora, y luego en el momento del rescate se debe respetar y aplicar, ¿sí? Si es fundamental. Si no se realiza alguna de esas, digamos, no existe un protocolo. Y habla que un protocolo sirve como guía para hacer que diariamente las cosas, con el mayor profesionalismo posible, lo que es necesario en cada intervención. En realidad, protocolo deberíamos tener en todos los tipos de intervenciones, ¿sí? En algunas es más difícil de aplicar que en otras, pero bueno, en esta es muy fácil seguir un protocolo, digamos. Vemos un par de imágenes, ¿sí? Que a mí a simple vista me demuestra que hay un cierto orden, que hay un cierto protocolo. Del lado izquierdo veo a dos bomberos en una posición correcta, fíjense que no están ni de frente ni de espalda al hueco del ascensor, ¿sí? Están en una posición correcta, con un pie de uno por el costado del otro, digamos. Hay una tercera persona que está separada, digamos, que está mirando, pero no está próxima a la persona, está interrumpiendo la maniobra. Del otro lado del lado derecho, veo a una persona que está teniendo contacto verbal con la víctima, dos personas que están de apoyo, y una tercera que está más alejada, que lo que hace es esperar para recibir a la víctima. Se va a encargar de recibir a la víctima cuando la rescaten. Y por último abajo veo una persona que justo me la tapa, el del casco blanco, perdón, que me demuestra que hay un jefe, que hay una orden, ¿sí? Que hay un tipo que los guía, hay un personal a cargo, y el resto obedece y escucha las órdenes, ¿sí? En cierta manera, esto es lo que debemos lograr en cualquier rescate, en este tipo de rescate, digamos. Por lo contrario, me encuentro con esta imagen donde tengo del lado izquierdo un bombero con un hacha, a punto de romper una puerta que a simple vista
la veo sana, no se justifica. Del lado derecho ya veo una puerta telescópica que ya está absolutamente destruida, ¿sí? Digamos, la idea de esto es no llegar no deberíamos llegar a eso por ningún motivo. Si seguimos digamos, estamos hablando de un rescate normal, no estamos hablando de se cayó una cabina, eso ya es otro tipo de rescate, ya ahí haremos espacio confinado, es otro tipo de rescate. Estamos hablando de un rescate normal de una persona atrapada, no se justifica por ningún motivo hacer esto. ¿Por qué? Porque nos puede causar primero problemas económicos. Si encontramos un consorcio, un abogado que nos puede llegar a causar problemas económicos, que seamos responsables por daño a la propiedad privada. Segundo, vamos a encontrar que, yo sé que por ahí, usted me va a decir, no me importa, tenemos que rescatar a la persona, pero digamos, a veces el daño que causamos es más del necesario. Si nosotros nos capacitamos en este tipo de rescate, ni cerca de un hacha vamos a estar. Segundo, es que el hecho de romper implica que le lleve más tiempo que lo que les va a llevar el rescate. No sé si alguno está de los que fue conmigo, no tardamos más de 2 minutos de rescatar a una persona en una situación normal. Y el hecho de romper le va a implicar más tiempo y más laburo que el rescate normal. Y por último, un perjuicio, digamos, una causa judicial, por el hecho de que vamos a ver que en el protocolo, en todo protocolo de rescate en ascensores, dice que siempre las puertas deben quedar cerradas, las puertas que dan hacia el hueco. Esa puerta del lado derecho, si yo por algún motivo el ascensor quedó entre 2 pisos, no quedó en la posición como está ahora, a mí me queda la caída libre. Si yo me voy y se cae un chico, se cae una persona porque la puerta quedó rota y el hueco quedó libre, vamos a tener problemas judiciales porque vamos a causar una muerte nosotros, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si realizamos los rescates, los protocolos normales, no deberíamos llegar a llegar a este punto, ¿sí? Sería la idea de no llegar a este punto. Tengan cuidado cuando rompan, si rompen una puerta, de asegurarse de que esa puerta de planta, de piso, quede cerrada y no quede el hueco con caída libre para cualquier persona. Procedimiento táctico de intervención. Si no entienden algo me van diciendo. Antes de llevar a cabo una intervención en ascensores, lo primero que necesitamos es llevar a cabo la comunicación con la persona atrapada. Es fundamental, ni bien llego, a comunicarme con la persona que está dentro de la cabina. ¿Qué le voy a preguntar? Primero voy a determinar cuántas personas hay, si hay 1, 2, 10 personas, ¿sí? Voy a saber en qué situación, en qué estado físico, si está lesionada, no está lesionada, y sobre todo su estado psicológico, ¿sí? Si tiene problemas de claustrofobia, si tiene problemas, no sé, de depresión, de cualquier problema psicológico y físico, para determinar con qué rapidez yo debo realizar el rescate. Por otro lado, voy a valorar la situación. ¿Qué quiere decir? Voy a determinar qué tipo de ascensor es, porque en función del tipo de ascensor es el tipo de intervención que voy a realizar. Debo saber si es electromecánico, si es con sala de máquina, sin sala de máquina, si sala de máquina superior, inferior, si es hidráulico, ¿sí? Dónde tiene el sistema hidráulico, también, si es en planta baja, en planta alta. Y en función de toda esa valoración, yo voy a determinar qué tipo de rescate voy a realizar, que para eso después más adelante me va a guiar el protocolo. Y una vez que valoro lo que es la situación, voy a identificar qué posibles riesgos puedo tener, ¿sí? ¿Cuáles son? Riesgos eléctricos, para eso yo voy a cortar el suministro eléctrico, riesgos de caída, si hay una puerta que está abierta, peligro de atrapamiento. Bueno, en función de todo eso voy viendo qué riesgo me voy encontrando. Consideraciones generales, vamos a ver un poco de lo que es general. Las personas que se encuentran atrapadas dentro de un ascensor pueden desarrollar desde un comportamiento de relativa calma, que es lo que venimos por suerte hasta ahora, hasta una histeria total debido a factores como la sensación de ahogo, por ocupación de la cabina por varias personas, claustrofobia, edad, personas mayores o niños, o falta de iluminación. Algunas cabinas, cuando se corta el suministro eléctrico, tienen luz de emergencia y otras no, quedan absolutamente a oscuras. Los servicios de emergencia debemos de actuar de forma de cierta calma, sin prisas, pero sin pausa cuando la situación así lo permita. El protocolo lo que nos permite, por un lado, es trabajar con cierta calma, porque debemos seguir una serie de pasos, lo que nos va a generar esa calma, pero a su vez nos va a permitir un trabajo sin prisa, pero constante, porque a medida que vamos salteando, vamos comprobando cada uno de los pasos,
nos va a llevar a que no vayamos a las apuradas, pero tampoco que estemos trabajando pausadamente, ¿sí? Va a ser un trabajo lento, pero constante, que es la idea de este tipo de cosas para que no se nos pase nada por encima. Lo que nos dice también es que trabajar sin gritos, que den la sensación de persona atrapada, que falta de control, ¿sí? Cuando empezamos los gritos, descontrol, que hace esto, que hace el otro, que puede ser esto, que puede ser el otro, eso lo que genera es desconfianza y altera un poco lo que es la persona que se encuentra atrapada. Dice que hay que mantener una comunicación continua con las víctimas, explicándole en todo momento los ruidos y los movimientos que se van a sentir en la cabina. Eso es fundamental que le expliquen. Si van a cortar la luz, explicarle que se va a cortar la luz, que lo más probable es que quede a oscuras, que por ahí vamos a realizar algún movimiento en la cabina. Todas esas cosas hay que explicársela, y para eso debe haber una persona que continuamente se quede cerca de la puerta. Mantener a los curiosos a distancia, ya que la mayoría de los accidentes en ascensores son debido a caídas en el hueco. Eso es muy normal que pasen, ¿sí? Sobre todo, como dijimos el otro día, que no permiten ingreso a nadie en la sala de máquinas, y cuando estén el personal que se encuentra en la puerta cerca de la cabina, que no tengan ningún curioso cerca ni nada, sobre todo si tienen las puertas abiertas por peligro de caída o que alguno te empuje o algo. Medida de seguridad, habla, dice, para cualquier maniobra que se realice dentro del cuarto de maniobra, recinto, hueco o foso, que son las tres partes que vimos, es indispensable el corte de energía. Siempre que vamos a un rescate de una persona, siempre se corta la energía. Es el primer paso que debemos realizar. Para eso debemos abrir el interruptor del cuadro de fuerza general, que es el cuadro donde se encuentran las térmicas y los disyuntores, y esto es importante que persona que va a la sala de máquina, persona que se queda en la sala de máquina. De esto que me permite, primero, que evitar que ingrese cualquier persona ajena al rescate, y asegurar que no sea posible de poner en marcha lo que es el interruptor de energía, ¿sí? Si llega a pasar eso y esté haciendo el rescate, lo que va a hacer es que el ascensor se vuelva a mover. Comprobar la situación de la cabina de la planta más baja, desenclavando la puerta y viéndola, volviéndola a enclavar. Esto es lo que hablamos el otro día. Tengo dos opciones: o subo a la sala de máquina, y a través del hueco de los cables miro si los cables tienen tensión, o abro la puerta de planta baja, previo a realizar el rescate, y lo que hace es, digamos, chusmear un poco, a ver cómo se encuentra la cabina, en qué lugar se encuentra, si las guías están sanas, si el cable tiene tensión y esas cosas. Dice que antes de desplazar la cabina, comprobar que todas las puertas estén cerradas, puertas de planta y puertas de cabina, y comunicar la maniobra a toda la dotación. Esto es fundamental, que cualquier maniobra que realicen, tanto la persona que esté en sala de máquina como que esté en planta esperando el rescate, estén comunicados, ¿sí? Toda maniobra que se realiza se debe informar a toda la dotación. Y por último dice que la ubicación del personal por motivos de seguridad, habla que 2 bomberos en cuarto de máquinas o zona de maniobras, que es lo recomendable, y un bombero en puerta de planta más cercana a la cabina. Este es fundamental, ¿sí? Esta va a ser la persona que va a estar en contacto directo con la persona atrapada. Dice que es muy importante, dice, la persona que abre la puerta del piso del ascensor es la responsable de esta acción y de las posibles consecuencias que pueden derivarse, en referencia a accidentes por caída del hueco, atrapamiento por cabina, ejemplo, caída del hueco del típico curioso. Por lo tanto, no debe permitir que personas ajenas al rescate se acerquen, y por supuesto, nunca abandonar la puerta sin antes cerrarla y bloquearla. Digamos, la persona que entra en planta es la que tiene la mayor responsabilidad en cuanto al rescate, ¿sí? Más que los que están en la sala de máquinas. Y aunque no lo crean, es muy común las caídas en este tipo de rescates. Hasta acá vimos algunas consideraciones. Ahora vamos a chusmear un poco lo que es el protocolo, que es lo que más me interesa que sepan. Es el plan que nosotros vamos a seguir y nos va a guiar, es como si fuera un mataburro, nos va a guiar en el momento de un ascensor, el rescate de un ascensor, si, digamos, por algún motivo no nos acordamos. El primer punto que dijimos, y es fundamental, vayan si tienen alguna duda, vayan preguntando. Dijimos que era la comunicación con la víctima, es lo primero que voy a hacer. ¿Qué voy a hablar con la víctima? Primero voy a determinar qué número de personas hay, el estado en que se encuentran, dijimos el estado físico y psicológico, y el nivel de estrés con que se encuentran, ¿sí? Puede pasar que la persona esté calmada, como nos pasó en la mayoría de los casos, pero también puede pasar, como nos ocurrió en el primer rescate, que hacía 40 minutos que el tipo estaba atrapado adentro, ¿sí? Por suerte estaba con calma, pero
a veces puede ser que la persona tanto tiempo encerrada entre en un estado de estrés. Luego dijimos que vamos a valorar la situación del siniestro. Y lo primero que debo determinar, que es fundamental que aprendamos todos, es determinar qué tipo de ascensor es, porque en función de eso necesito saber qué tipo de rescate voy a realizar. Si yo no sé identificar el ascensor que tengo delante mío, es muy difícil que pueda realizar la maniobra de rescate. En función de eso voy a ver la situación de la cabina, como dijimos, la tensión de los cables, de lo que es el tema de las guías, y en función de todo eso yo evalúo qué tipo de rescate voy a realizar. A su vez, por otro lado, también tengo que identificar los riesgos que dijimos que eran riesgos eléctricos, riesgos de caída y riesgos de atrapamiento. Una vez que determino todo eso, lo que me va a hacer es irme al primer punto, ¿sí? ¿Qué me dice el primer punto? El más fácil. ¿Es posible y segura la puesta en marcha normal del ascensor? Y ahí lo que hago es, si voy por el sí, es el primer punto. Ahí me va a decir el primer punto qué es lo que debo realizar. ¿Qué habla este punto de rescate con funcionamiento normal? Primero habla de ciertas indicaciones, que dice que es el método más seguro y el que evita riesgos adicionales. Y el procedimiento lo que me dice es comprobar que todas las puertas estén bien cerradas, ¿sí? Pedir a los pasajeros comprobar que las puertas interiores estén bien cerradas. ¿Por qué es esto? Porque a veces pasa que la puerta interior del ascensor, de la cabina esté abierta y lo que hace es que el mecanismo no se enclave y no le dé la orden del motor a mover. ¿Se entiende? Para eso las dos puertas deben estar cerradas. Y una vez que hago eso es rearmar el interruptor de puesta en marcha. Ahora vamos a ver qué es eso. Este tipo de rescate es el que venimos haciendo Perdón, actualmente ahora. Sí, decime. en ese caso, ¿qué tiene que revisar piso por piso que todas las puertas exteriores estén cerradas? Lo ideal es controlar que todas las puertas de piso estén bien cerradas y a su vez, por otro lado, pedirle a la persona que está dentro de la cabina que controle si la puerta está cerrada. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía, lo que tiene ese mecanismo, que es un mecanismo electromecánico, que lo que hace es que las dos puertas se enclaven y liberen un mecanismo que le da la orden al motor de moverse. Si por algún motivo en las puertas quedó mal cerrada, no le da la orden al motor, digamos, no hay ningún peligro, lo único que hace es que la puerta se cierra, pero no le da la orden al motor, que es lo que venía pasando en los últimos rescates, ¿sí? La persona entraba a la cabina, llamaba al ascensor, entraba a la cabina, las puertas se cerraban, pero no enclavaban. Entonces lo que hacía el ascensor, la cabina se quedaba en el mismo lugar, no pasaba nada, pero no abrían las puertas, ¿se entiende? Bien, Entonces, el primer procedimiento, que es el normal, digamos, dijimos, comprobar las puertas que estén cerradas, las exteriores, las interiores, y lo que voy a hacer ahora en sala de máquina es rearmar el interruptor de puesta en marcha. ¿Qué es esto? Es bajar todas las térmicas por aproximadamente 2 minutos hasta que el control electrónico, el panel de control principal, el cerebro de la máquina, se desenergice y luego subir las térmicas nuevamente. Esto es lo que hicimos, creo que en el último con Coqui el Bey. Si no sé si está él, lo hicimos. Sí, sí, hicimos ese en el último Del lado, rescate. del lado izquierdo tenemos el tablero eléctrico. Yo lo que hago es bajar todas las térmicas de disyuntores, de todo, si no me importa de qué, yo bajo todo. Y por el otro lado tenemos el panel, el del lado derecho, el panel de comando, ¿sí? Que nosotros dijimos que ese no lo íbamos a manipular, es el cerebro de la máquina. Pero lo que sí vamos a hacer es abrirlo, para chusmearlo nada más. ¿Qué es lo que debo controlar yo una vez que baje las térmicas? Es que el tablero que está remarcado en rojo se apague, quiere decir que el sistema se desenergiza. ¿Por qué debo mirarlo? Porque el sistema tiene un sistema de autoalimentación que tarda unos segundos en desenergizarse. Una vez que se desenergiza, se apaga completamente, espera unos segundos y vuelvo a subir todas las térmicas. Lo que hace el sistema es reiniciarse, ¿sí? Como que se resetea el sistema. Una cosa que tienen que tener en cuenta en esto, que es fundamental que se lo comuniquen a la persona que está atrapada, la cabina, si son 4 pisos y está entre el primero y el tercer piso, todas las cabinas buscan resetearse en planta baja. ¿Qué quiere decir? Que si la cabina está en el tercer piso, yo cuando reinicio el sistema, la cabina va a bajar a planta baja y se va a reiniciar ahí. Va a buscar reiniciarse en planta baja. ¿Sí? Es importante que se lo indiquen a la persona que cuando vuelva la luz, que el ascensor se pueda llegar a mover solo, si es para que no entre en pánico, que piensa que está en caída libre o algo. Pero es normal
que el ascensor busque, es normal no, va a hacerlo, va a buscar reiniciarse en planta baja. Si el ascensor está en la última planta, si son 4 pisos, está en el piso cuarto, la cabina se va a quedar ahí mismo, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. En el último rescate que fuimos con Damián, en el que fuimos con Coquel Bay, estaba en el tercer piso, reiniciamos el sistema y automáticamente fue a planta baja y la persona salió por su propio medio. Cuando fuimos con Damián hicimos lo mismo, bajó a planta baja, pero las puertas no se abrieron. ¿Qué me indica esto? Que el problema no es un problema técnico del tablero, de la máquina, sino que es un tema de las puertas. ¿Qué pasaba? Las puertas no desenclavaban, ¿sí? Y fíjense más abajo, una vez que yo reinicio el sistema, no sé si llegan a ver el circulito rojo abajo, lo que me indica es en qué piso se encuentra la cabina, ¿sí? Si yo reinicio el sistema y veo que la cabina mueve y va bajando los pisos, quiere decir que el sistema se reinició bien. Si por algún motivo se reinicia y me aparece FF que falla del sistema, quiere decir que la cabina, digamos, el sistema con el reseteo no funcionó. Digamos, ya es un tema más complejo, más para la empresa. Ahí veremos qué otro tipo de rescate realizamos. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? Lo primero que hago es apagar lo que es el circuito eléctrico, espero que se desenergice el sistema y vuelvo a reiniciar y automáticamente el ascensor va a bajar a planta baja y por lógica debería abrir las puertas solas. Se va a reiniciar en planta baja. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Sí? Nos vamos al paso número 2. ¿Es posible el rescate de la víctima sin mover la cabina? No, ahí vamos al punto número 2 que nos va a indicar qué es lo que debemos hacer. Cortar y comprobar la ausencia de suministro eléctrico y rescatar a las víctimas. Indicaciones. Es el método más seguro, obviamente. Si no debo mover la cabina, me implica que corro menos riesgo. Pero tiene ciertas complicaciones y ciertos pasos que debemos seguir. Primero debo determinar qué dirección de rescate voy a generar, voy a proceder a la persona. Si por algún motivo, a ver si sé explicarlo esto sin la imagen. Si por algún motivo el rescate, si la cabina se encuentra mayor a 80 centímetros por... ¿cómo lo explico? Vamos a pasar la próxima imagen, se lo explico mejor, porque es más difícil explicar acá. Si mayor a 80 centímetros, si el rescate se realiza hacia el piso superior. Si la cabina se encuentra por 80 centímetros del nivel de piso, digamos, del nivel de piso 80 para arriba, del techo estamos hablando, no del piso, del techo, si se encuentra menor a eso, no puedo realizar el rescate. Si se encuentra mayor, sí puedo realizar el rescate. Por lo contrario, si la cabina está menor, a 30 centímetros del techo, digamos, de lo que viene a ser el piso nuestro, ahí tampoco vamos a realizar el rescate. Ahora con la imagen la vamos a ver mejor, pero esto es importante que lo respeten, porque es una de las mayores causas de accidentes que ocurren. Tengo un video que es muy bueno, de un chico, un nene que falleció, pero es muy bueno ver cómo en un simple rescate, cómo pueden salir las cosas mal. No se lo puedo mostrar porque la verdad que no vale la pena en Zoom, es muy complicado porque se va a cortar, pero a veces como crees que tenés todo calado, lo tenés todo solucionado y sin querer, con buena intención, genera la muerte, en este caso de un nene pobre que falleció. Después dice, probablemente sea necesario el uso de una escalera. Eso tengan cuidado. Ahora vamos a ver si algún motivo la cabina está muy alta del piso que estamos nosotros, ¿qué va a pasar? Que nos va a quedar el hueco libre, la caída libre. Muchas veces colocan una escalera o una silla y por ahí un mal movimiento, un mal rescate, hace que la persona o el bombero se caiga por el hueco. ¿Qué procedimiento debo realizar? Siempre lo primero que dijimos es cortar y comprobar la ausencia de suministro eléctrico, establecer la vía de rescate. Como dijimos, si lo hago por el piso superior o el piso inferior. Estos son los casos que la cabina se quedaron entre dos pisos, digamos, entre un piso, perdón. No sé si van entendiendo, es más complicado explicarlo por acá. Del lado izquierdo veíamos el primer caso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la cabina queda... si la cabina, digamos, el piso de la cabina queda a 30 centímetros del piso de nuestra planta, digamos, se recomienda el rescate, ¿sí? Se recomienda el rescate.
Si por algún motivo esta distancia es mayor, ya ahí el rescate lo debemos poner anulado. No podemos realizar el rescate. No deberíamos realizar el rescate por el peligro de caída libre que tenemos, ¿sí? Por el otro lado, tenemos lo contrario. ¿Sí? Si para el rescate por el piso superior el hueco libre entre cabina y planta es mayor que 80, podríamos realizar el rescate, sí vamos a tener que introducir alguna escalerita o alguna silla o algo para que la persona dentro de la cabina pueda subir, pero si queda menor que eso, obviamente no podemos realizar el rescate por los riesgos que si llega a moverse la cabina o algo, puede quedar la persona atrapada, digamos. Pero siempre lo recomendable es, en estos casos, si es posible, llevar la cabina a piso, ¿sí? Pero estos 30 centímetros y los 80 centímetros son por protocolo, hay que respetarlos, ¿sí? Si no, podemos causar mucho daño. Acá vemos una imagen, ¿sí? Fíjense en que hablamos en la anterior de 30 centímetros, fíjense en la altura que yo tengo acá, la altura de 1,70 m, 1,65 m, con suerte. No hay nadie controlando la caída libre del hueco. Tengo una persona ajena que no sé si es recatista, es el portero del edificio. Tengo un policía también dentro de lo que es la intervención, tomando datos, no está aportando nada, y el bombero mirando para el otro lado. Es decir, si por algún motivo el bombero se da vuelta, empuja al tipo, se cae en el hueco, ¿sí? Esto no debe ocurrir, ¿sí? Y más que nada también arriba tengo nenes que por algún motivo, si por el susto, el pánico, el estrés, intenta bajar, automáticamente el hueco se lo chupa, ¿sí? Esto no debe ocurrir, esto es una desorganización total. Caso contrario, esta foto, el bombero parece Mario, ahí me reía por eso. Caso contrario, en este tipo de rescate, si la altura esta es inferior a los 80 centímetros, tampoco es recomendable el rescate por motivo de que por algún problema la cabina se mueva, va a tender a bajar, obviamente, por cuestiones de gravedad, la persona puede quedar atrapada. Entonces, en este caso tampoco se realiza el rescate. ¿Qué debo hacer? Lo que vamos a ver más adelante es levantar la cabina de forma manual. Es parecido a Mario, ¿vieron? La sonrisa. Y cómo figura también. Nada, Mario, es sin querer, es una broma. Bueno, caso contrario, que nosotros no respetamos los 30 y no respetamos los 80, debemos seguir el protocolo. ¿Qué me dice? ¿Es posible mover la cabina sin corriente eléctrica? Me voy al punto número 3. ¿Sí? Que hablaba de cortar y comprobar la ausencia de suministro eléctrico, mover manualmente la cabina hasta el punto que permita el rescate de la víctima. Indicaciones: recurrir a este método solo cuando los anteriores hayan sido descartados, ¿sí? Cuando yo reinicié el sistema, no funcionó, sigo el tercer paso, no respeto los 30, no respeto los 80, no puedo rescatar, vengo a este paso. ¿Qué procedimiento debo realizar? Es cortar y comprobar la ausencia del suministro eléctrico, comprobar que todas las puertas estén bien cerradas, pedir a los pasajeros que comprobar las puertas interiores también estén cerradas, localizar la zona de accionamiento de la maquinaria, es decir, tengo que ir a la sala de máquina y buscar el mecanismo de liberación del freno, leer las instrucciones de rescate y accionar suavemente la palanca que libere el freno, que es la maneta que veíamos anteriormente. ¿Sí? Acá vemos la imagen, como veíamos, tenemos la maneta, que es la manija, el interruptor de la energía que cortamos primero, y el volante, ¿sí? Yo con la maneta lo que hago es liberar el freno y con el plato voy a manipular la cabina, tanto para la parte superior como la parte inferior. Precaución en mover la cabina manualmente. La actuación sobre la maneta del freno es una maniobra que puede resultar peligrosa por la aceleración de la cabina. Eso es algo a tener en cuenta. Controlar la acción sobre el freno y en caso necesario dejar de accionar la palanca para volver a parar la cabina. Si por algún motivo yo libero el freno, voy girando el plato y el plato empieza a girar muy fuerte porque la cabina se me va de control, lo que hago automáticamente es soltar la maneta para que se vuelva a enclavar la zapata, ¿sí? Se vuelva a frenar la cabina. Controlar en todo momento la acción sobre el volante de inercia para evitar movimientos indeseados en la cabina. Se van a dar cuenta igual que la cabina, se van a volver locos girando y la cabina va a mover centímetros nada más, no es algo que gira continuamente, ¿sí? Es muy suave el movimiento que realiza, es muy lerdo.
Una vez que hago eso, permitir el movimiento de la cabina en pequeños tramos, accionando el volante en el sentido de menor esfuerzo hasta dejar la cabina en posición que permita el rescate. Y por último, una vez que yo logro que la cabina esté en planta, ¿cómo voy a saber si la cabina está en planta? Puede pasar dos situaciones. Que en la misma bancada, no sé si se acuerdan la imagen que vimos, en el mismo soporte que sostiene el motor, esté pintado con amarillo y los cables estén con amarillo. Cuando coinciden los dos colores, a mí me indica visualmente que la cabina está en planta. Si no pasa eso, la única forma de darme cuenta si la cabina está en planta es que el tipo que esté en piso, el bombero que esté en piso, el rescatista, esté con la puerta abierta, con cierta precaución de no caerse, y indicándole al de cuarto de máquina si tiene que ir subiendo la cabina, y le indica en qué momento llegó la cabina en planta. ¿Se entiende? Es un trabajo coordinado entre los dos, ¿sí? Obviamente dijimos que el que está en planta debe tener cuidado de no caerse y de sacar a todas las personas que son ajenas al rescate. Jero, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma de asegurar el bombero que esté trabajando en planta? Sí, lo puede atar con algún arnés o algo, digamos. Pero, digamos, si tu posición es la correcta, no estás de frente, parado, ni de espalda, siempre hacia un lateral, si con un pie por delante del otro, no deberías tener problema, digamos. Para eso tenés que estar trabajando el bombero solo, no puede haber otra persona. Si no, la otra es con un arnés por cualquier problema de caída. El tema es ver dónde lo agarrás, pero se lo puede sujetar a la persona. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, Jero. No, pregunto por la Bueno, duda, porque teniendo los materiales dentro del cuartel, con no, arneses en casi todas las unidades, también se puede llegar a utilizar. sí, lo puede hacer, digamos, sí. Che, perdón, igualmente con atarte ya una cuerda que tenga una soga, listo, ya con eso es suficiente, que tenga otro bombero que te esté teniendo de más atrás, me parece. Sí, lo que pasa es que si tenés una caída libre, vas a arrastrar al otro bombero, eso es inevitable, salvo que esté el otro bombero agarrado a algo. Digamos, para estar Anclado, ¿no? la persona anclada, digamos, tenés que estar seguro de qué piso va a realizar el rescate. Si vos estás seguro que va a rescatar el piso del tercer piso, bueno, obviamente la persona va a estar anclada ahí, pero, digamos, normalmente no se hace eso, siempre que vos tengas las precauciones. Por eso te habla de sacar a toda la gente ajena, de la posición que vos te parás frente a la puerta, digamos. Vos lo que podés haciendo es abrir la puerta, ir abriéndola y cerrándola, digamos, para no tenerla continuamente abierta, si el ascensor está muy lejos, digamos, en la cabina. Pero Sí, si otra no, cosa, Jero, sí, también acordarse de que cada puerta que abran, cuando están haciendo la búsqueda, o ya sabemos en qué lugar está, es abrirla e ir cerrándola, no dejarla solamente abierta con la llave. siempre las puertas se cierran, por eso es lo que yo decía hoy, que no es recomendable romper las puertas por digamos, el riesgo que implica eso, no solamente el daño económico, sino el riesgo de que después esa puerta no queda cerrada y, y que cualquier persona se puede llegar a caer cuando nosotros nos vamos, ¿me entendés? Ese es el problema. Recuerden que las empresas que realizan este tipo de mantenimiento no son de acá, digamos. Entonces, ese ascensor, si nos toca ahora o nos toca hoy a la tarde, y hasta mañana no viene, digamos. Ese hueco queda ahí con el riesgo que implica eso, digamos. Por más que lo cerremos, le pongamos una madera o algo, siempre está el riesgo de que alguien se mete y se caiga. Siempre pasa. Bueno, lo que es el desenclavamiento de las puertas, habla de las medidas de seguridad. Nunca realizar esta operación con el ascensor en movimiento, es obvio, ¿no? Siempre cortamos la luz. Nunca realizar esta operación con suministro eléctrico. Cuidado con las caídas del hueco. Procedimiento: cortar y comprobar la ausencia de suministro eléctrico, introducir la llave y accionar y abrir la puerta de planta y de cabina. Si yo no tengo suministro eléctrico, la puerta de planta, de piso, la voy a abrir con la llave, y la puerta de cabina la voy a abrir manualmente, digamos, le hacen un poquito de fuerza y se abre, ¿sí? Hacia un lateral. Ahí vemos el procedimiento, ¿sí? Del lado izquierdo hacia el lado derecho. Siempre la puerta tiene un retráctil, así que lo van a tener que mantener continuamente agarrada para que no se les vuelva a cerrar.
Cuando la cierran, lo que dijo Sebastián, controlen, denle cierta presión para que genere el enclave de la puerta y la puerta quede asegurada, ¿sí? Una vez que realice el desenclavamiento de la puerta, es cerrar la puerta, quitar la llave y comprobar que la puerta esté enclavada. Comprobar el correcto funcionamiento de la instalación, ¿sí? Si por algún motivo tampoco puedo realizar este mecanismo, lo único que me queda es que, lo que hablabas vos, japonés, es que la cabina esté bloqueada por algún motivo. Puede ser que la cabina esté acuñada por los dispositivos de seguridad de caída libre, que la cabina esté fuera de sus guías, porque alguna de las guías se descarriló, se rompió, o que el mecanismo de elevación esté dañado, ¿sí? Ya esto es un procedimiento no ordinario, y lo único que nos queda es llamar a la empresa, cortar el suministro eléctrico y comprobar la ausencia de suministro eléctrico. No nos queda más nada. Ahí automáticamente nuestro rescate se terminó, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos lograr? Que me refiero a vos, japonés, cuando me decía, si por algún motivo la cabina quedó acuñada, no por caída libre, obviamente, porque como te decía, si yo está en caída libre, los que son los cables de acero se cortaron o no tiene tensión, si yo la desencuño a la cabina va a caer en caída libre, voy a generar más daño. Lo que puede pasar es que se acuñó porque, no sé, alguien saltó dentro de la cabina o generó un movimiento brusco. Lo único que me queda, previo a llamar a la empresa, es subir a la sala de máquina, cortar la luz, liberar el freno y tratar de elevar la cabina, no bajarla, sino elevarla, hacerle un poco de fuerza. Si se destraba, automáticamente yo ya liberé lo que es la cuña. Si por algún motivo no mueve la cabina, le hago fuerza y no mueve, ya ahí sí tenemos que llamar a la empresa. Es lo único que podemos llegar a hacer, es tratar de desenclavarla nosotros. Pero, como les dije, asegurando de que los cables estén con tensión, ¿sí? Porque si no, generamos la caída libre. Es lo único que nos queda. Si por algún motivo, sea el que sea, le hacemos fuerza y no la podemos mover a la cabina, ahí lo único que nos queda es llamar a la empresa, porque eso ya es más complejo, ¿sí? Tienen que colocar un sistema de polea, las agarran a través de unos ganchos que tienen en el techo de la sala de máquina, le meten unas cuerdas, unos cables, digamos, y lo que hacen con un malacate es levantarla, desenclavarla y después volverla a calzar. Así que bueno, hasta acá es lo que es el procedimiento. Si por algún motivo la cabina no podemos hacer ninguno de estos pasos anteriores, automáticamente nuestro rescate terminó ahí. Haremos el apoyo psicológico hasta que la empresa venga. Este es un poco, le quiero mostrar, ya terminamos. Te hago una pregunta, Jero. Sí, decime. El caso ese que ponerle que no venga la empresa, ¿a eso lo podemos hacer nosotros? No. ¿Asegurar la cabina? Es que la cabina, digamos, la cabina mientras no esté en movimiento está segura, digamos. ¿Me entendés? Si la cabina está quieta y está acuñada, no hay peligro nada. ¿Sí? El peligro lo voy a generar yo si yo lo muevo a la cabina, si yo la desenclavo a la cabina, digamos. Por eso es lo que yo digo, si yo estoy seguro de que las guías están bien, el cable está con tensión, y yo voy a mover la cabina y no pasa nada, lo único que me queda es levantar un poquito la cabina y ver si la puedo desenclavar. Si se desenclavó, buenísimo. Realizo cualquiera de los otros rescates. Ahora, si yo la muevo y no hace nada la cabina, ya está. Quiere decir que está muy acuñada la cabina, no la puedo mover. ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? Generalmente cuando hay por caída libre. No sé si se entiende. Recuerden que las cabinas se acuñan por dos motivos. Por un pesacarga que funcionó, porque hizo un movimiento brusco, o tiene un peso mayor al coso, o por caída libre, porque se cortó un cable. Y se cortó el cable, ya no podemos hacer nada nosotros, ya depende de la empresa. Y si se activó alguno de los pesacargas porque hicieron un movimiento brusco, lateral, o saltaron de la cabina, lo único que nos queda es probar. Si se acuñó suavemente, es levantar la cabina y desenclavarlo. Si no, ya automáticamente la empresa. Pero, Sí, pregunta. decime. No sé si, no recuerdo si lo has mencionado, capaz que sí lo mencionaste y yo no me acuerdo. ¿Qué peso aproximado tiene la cabina esa? ¿Tenés idea? No, el peso exacto no lo sé, digamos, es Aproximado, muy... No, lo desconozco, la verdad que lo desconozco, después te lo averiguo, Ah, pero depende de muchos factores, del tamaño y todo. Hoy claro. casi todas son de acero inoxidable, de aluminio, no pesan nada, digamos. Lo que tiene eso es Bien. un chasis, un armazón, Sí. que es el carrito, digamos, donde va introducido dentro de eso lo que es la cabina, donde va todo digamos, el lujo, digamos, para el traslado de la persona, pero no son pesadas.
Depende del Eso, tamaño, ¿no? Hay diferentes tipos de claro. ascensores. Eso es lo que yo iba, Jero. Vos Las tenés una cabinas van cabina dependiendo del para peso, 3, digamos. 4 personas y tenés una cabina para 10 personas, va a ser el tamaño mayor, va a ser mayor el peso. Las capacidades están determinadas por peso, no por cantidad de personas, sino por peso. Eso Claro. depende tanto de la cabina como de los cables que se coloquen, los tipos de cable de acero. Dependiendo de Bien, eso, lo que va a resistir. No son pesadas, digamos, pero digamos, ya ahí es meternos en un terreno que no es incumbencia nuestra, digamos, si por algún motivo la cabina está acuñada, ¿sí? Digamos, si se acuñó quiere decir que algo pasó, digamos. Si nosotros podemos determinar que fue porque alguien saltó, que eso lo podemos averiguar con la persona. Siempre es bueno también, cuando tenemos el primer contacto que no le explica ahí, es preguntarle a la persona qué pasó, qué es lo que hizo, digamos. No sé, nos pasó en el primer caso de preguntarle, che, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, mirá, llamé al ascensor, llegó a la cabina, entré y nada, y no hizo más nada, se cerraron las puertas y se quedó ahí. Bueno, listo, a mí ya me está dando una primera indicación que quiere decir que es un problema de las puertas, ¿se entiende? Por ahí, generalmente no te lo dicen, pero por ahí dice, che, mirá, realicé un salto o nos movimos bruscamente y la cabina se paró, listo, ya me quiere decir que se activó el mecanismo de caída, entonces quiere decir que se acuñó la cosa. ¿Se entiende lo que digo? Esos datos también está bueno saber qué es lo que hicieron o qué pasó que el ascensor se movió. Y después está el caso normal que se corta la luz de la calle y la cabina se va a parar, ¿no? Eso también pasa. Bueno, esto es lo que yo quería mostrar, que la idea es dejarlo en algunos de los camiones o en el cuartel, que es lo que vimos recién, es un protocolo, digamos, que lo que te indica qué es lo que tenés que hacer. Es lo mismo que vimos recién nosotros, pero hecho en el formato como para tener en alguna de las carpetas, donde habla todo el equipamiento, los materiales que hay que llevar, ahí te explica los tipos de ascensores que tenés, las partes, los tipos de ascensores, ¿sí? Cada uno de los sectores. Esto es como un mataburro del momento, ¿no? Tenemos los ascensores electromecánicos y los hidráulicos. Y lo que te va a ir guiando en el rescate. Estos son los pasos que vimos recién, ¿sí? Vamos por el primer paso al punto 1 y en el punto 1 te indica qué es lo que tenés que hacer. Si no podés el punto 1, sucesivamente vamos por el punto 2, el 3 y el 4, ¿sí? Y a su vez, en el otro punto, en la otra hoja, también está lo que es el rescate con lo que vimos recién, y también está el rescate que tenemos que hacer en ascensores hidráulicos, ¿sí? Y cómo desenclava la puerta. Todo esto mismo que vimos recién está en 3 hojas, resumido, como para cualquiera que le toque ir a un rescate de una persona, si tiene dudas, es revisar el protocolo ese. Bueno, como repaso final, lo que dijimos es que la persona que abre la puerta de planta es el responsable del posible accidente que pueda ocurrir como consecuencia de ello. Hablamos que siempre desconectamos el circuito de fuerza, aunque el fallo sea por falta de suministro eléctrico. Si yo sé que el ascensor se detuvo porque se cortó la luz de la ciudad, yo, por más que sepa eso, yo la luz la corto, ¿sí? Siempre corto el suministro eléctrico. ¿Por qué? Porque por ahí yo estoy haciendo el rescate y la tensión volvió de la calle, va a atinar a mover la cabina y va a causar daño, ¿se entiende? Siempre corto el suministro eléctrico, por más que sepa que en la calle no hay luz. Siempre que abandonemos una puerta de planta debemos dejarla cerrada y enclavada, que es lo que decía Sebastián. La comunicación del equipo de rescate en cada movimiento es imprescindible, perdón, no impredecible, así como esta entre el equipo y la planta y los pasajeros atrapados. Siempre la comunicación entre el equipo de rescate debe ser continua, y a su vez, toda tarea que hagamos nosotros, se la informamos a la persona que está atrapada. ¿Mm? Al terminar el rescate, todas las puertas de planta deben quedar cerradas y enclavadas, el circuito de fuerza se deja desconectado y por lo tanto el ascensor no operativo hasta la inspección de la empresa de mantenimiento. Eso es fundamental que lo hagan, ¿sí? No es problema nuestro, digamos. El ascensor falló, como hicimos el otro día, se lo dejamos sin corriente, ¿sí? Que el otro día venga la empresa, cuando quiera venga la empresa, pero se lo deja fuera de funcionamiento el ascensor. Y por último dice que la puerta del cuarto o armario de maniobras y la sala de máquina debe quedar cerrada, ¿sí? Eso es, digamos, hasta acá es todo lo que respecta a lo que es rescate en ascensores. No sé si tienen alguna duda. Lo bueno sería que hagamos grupos, si quieren, reducidos, e ir cada tanto a mirar, como para que vean todo esto, o ir con el protocolo, digamos, escrito,
y ver los pasos en algún edificio como para que les resulte más cómodo, porque por ahí acá es muy técnico, es muy difícil. Hay un video que es muy bueno de unos gallegos que explica básicamente cómo es los pasos, pero no sé si vale la pena mostrarlo por acá porque se ve muy cortado. No sé, Leo, qué decís vos, si lo querés mostrar. Jero, y si los pasás por el chat del link de los videos, tanto de la caída del chico como este Sí, video. se los paso los links, los buscan, están en YouTube. Hay uno de unos gallegos, los que más tienen sobre protocolos de rescate, esos son los gallegos. La verdad que tienen, yo tengo 2 manuales que me bajé, que están muy buenos, te explica todo lo que es tipo de rescate, identificar los ascensores, y todas esas cosas, digamos. Eh, Está muy bueno, pero yo se los paso el link para que vean, más que nada que vean el de rescate, que te indica cómo Pero, tenés que... Sí, perdón que te interrumpa, los vamos a reenviar a los grupos entonces, los 2 links. dale, yo lo busco los links y se los paso. Están en Dale, YouTube. dale. Igual si buscan en YouTube hay un montón de videos. Dale. Y otra cosa, Jero, ahora para cuando terminemos, no ahora, cuando terminemos el programa, así terminás tranquilo. Una persona que se haga cargo de poner las 3 hojas, esa en cada unidad de primera intervención. 6, 21, 5, 12, 11, 3 y 2. Buscamos una persona. Dale, dale. Yo no me acuerdo en qué formato, qué tamaño de hoja, pero buscamos algún tamaño de hoja lo más chico posible como para que entre en las carpetas. La idea del Sí, sí, protocolo, no. digamos, es un mataburro, digamos. Si obviamente que mañana o pasado nos va a tocar y no nos vamos a acordar la mayoría de qué es lo que tenía que hacer. La idea es que esta pequeña guía nos oriente paso por paso lo que debemos hacer, ¿sí? Sí, Traten de utilizarla. Brisa se hace cargo, Jero. Dale, listo. Yo si querés Pasale también, la- Leo, me hago cargo. Ahí me pasa Jero el archivo, yo mañana voy a andar en el cuartel, ya lo imprimo y ya lo coloco en los camiones. Hacelo con Brisa, Coqui, hacelo con Brisa, que se anotó primero también. Leo, ¿Sí? disculpa, también tenemos una llave ahí. No sé si se podría conseguir más llaves de estas, son fáciles de conseguir, pero agregarla ya directamente también que la tengan con el protocolo ese junto, así no se lo olvidan Y tampoco. lo que pasa es que la ¿Cuán- llave no va a pasar un- como la llave de Yo creo que la la. llave, lo recomendable es que esté como está ahora, en la guardia. Claro, Y nos si- pasa como la Jero, llave de Está, 6 pulgadas para los hidrantes. Tenemos te poca y hago, tenés tenemos que razón. tenerla ahí. te hago Tenés una razón. consulta, Jero. Bueno, ahora te lo ¿Cuántas olvidé. llaves tenemos? ¿Cuántas llaves hay hoy en el cuartel? En el cuartel una sola. Una. Yo puedo Sí. llegar a conseguir, porque ya sabés que mi cuñado se dedica a eso, él viene, creo que llegó hoy o mañana de Mar del Plata, o será para la próxima, puedo llegar a conseguir muchas más llaves. Yo tengo una, pero si quieren Con, puedo llegar a con tener conseguir. dos o tres, pero sí que para mí deben estar en la guardia, no en los camiones Ah, porque se ok. pierden. Exactamente, Ok. exactamente. Yo Jero, lo que le pedí a mi cuñado que me consiga, que me traiga, no sé si se habrá acordado, es la manija, esa que necesitamos del freno para destrabar, como la que tenemos ahí la manija que falta en el de arriba de Popeye, en el edificio ese. ¿Viste Sí. Bueno, le dije a mi cuñado que me consiga una o 2 llaves de esa Ah, bueno, para eso sería tener acá. bueno. Eso Sí. tengan en cuenta, igual, el de Popeye, el sistema de alimentación eléctrica es por tapones y se encuentra en el subsuelo, digamos, no es algo tan fácil el rescate de una persona. No tiene un disyuntor, una térmica para bajar. Digamos, tiene un sistema, un tablero que está debajo en el subsuelo, al lado de los transformadores, con tapones. Eso por un lado. Y, ¿qué le iba a decir? Y por la otra, el sistema de apertura de la puerta es distinto al que vimos ahora, no les va a servir la llave. Eso lo que tiene es un orificio, no tengo fotos justo ahora, tiene un orificio en el marco, como vimos ahora, creo que en la parte superior, que usted lo que tienen que introducir es un pequeño, si tienen un Destornillador. un destornillador paleta, lo Está en la parte, introducen, está en la parte izquierda arriba. eso no me acordaba, lo Sí, introducen arriba a la izquierda. y lo que hacen es hacer palanca para abajo. Le va a costar porque está bastante castigado ya el sistema, pero lo que hacen es introducir el destornillador y le hacen palanca para abajo. Eso tiene un pequeño pestillo que lo que hay que hacerle es palanca para abajo, se activa y libera la puerta. La puerta es tipo guillotina de las viejas, del enrejado, digamos. Es un caso especial eso. Pero yo creo que la llave con que esté en la guardia y sea responsable el cuartelero de quien se la da,
me parece lo más correcto. Después, sí, si quieren, el protocolo lo dejamos en cada unidad o en las unidades que pueden llegar a salir esto. Si ustedes siguen ese protocolo que le quería decir, en 2 minutos, no sé si está Coquel Bay, no tardamos más de 2, 3 minutos, ¿sí? Es más lo que tardás en subir caminando a la sala de máquina que lo que tardás en rescatar a la persona. Digamos, Sí, es estoy muy acá, pero rápido. ¿Sí? sí, estoy acá. No se tardó casi nada. Lo que sí fue fundamental que hay que explicar es la comunicación que hay que tener constantemente con el que está en máquina, con el que está en piso. Es fundamental eso. Sí. Siempre que cualquier suboficial o oficial que esté, siempre que vaya a un rescate, mínimo 2 personas. Si puede ir 3, mejor. Y los 3 con handy. Exacto, eso iba a decirte, los handy, que no se olviden. Nada, digamos, no es ninguna ciencia, digamos, pero bueno, son este tipo de intervenciones son lo nuevo que se nos va a venir ahora y va a pasar, digamos. Como dije el otro día, no es que el rescate solamente lo vamos a hacer por falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento es una de las consecuencias que está pasando en Chascomús de los ascensores, pero no es la única, digamos. El ascensor puede fallar por múltiples causas. Corte del suministro eléctrico a la calle, mal uso del ascensor, mala manipulación, por cualquier motivo, digamos, puede pasar. Y a medida que haya más ascensores, más normal va a ser este tipo de intervenciones, ¿no? Como también nos va a pasar otro tipo de intervenciones que tenemos que prepararnos, como van a ser los incendios en edificio, rescate de personas, búsqueda de rescate de personas en edificio, que son otra problemática que también de a poquito vamos a tener que ir viendo también. Yo hasta Eso acá te iba a leo. preguntar, Jero. Sí. Cuando se queda trabado la cabina con las cuñas, yo sigo con lo mismo. Vos el otro día, hoy dijiste que cuando fueron a rescatar a la persona estuvo 40 minutos encerrado dentro de la cabina. Sí. Vos tenés un tiempo para rescatar la persona, ponele 20 o 30 minutos para intentar sacar la persona. Te queda en el primer piso, entre el primero y el segundo piso, ¿no? No tenés acceso a la cabina. ¿Qué va? ¿Tenés que llamar a la empresa para que la saque? O sea. Mirá, Daniel, yo lo que te digo es, si exactamente. vos seguís el protocolo y el protocolo no lo podés cumplir, tenés que llamar a la empresa. Si no pudiste hacer ninguno de los pasos que te fue guiando el protocolo, tenés que llamar a la empresa. ¿Y la persona sigue encerrada ahí? La persona sigue encerrada, ya no es problema tuyo. ¿Por qué? Porque si, a ver, nosotros lo que quiere que queden claro, nosotros hacemos un rescate, por eso que digo que no romper puertas, cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es un rescate básico, digamos. Lo charlé con la misma empresa que vino la otra vez, de ahí de calle Escribano. Nosotros lo que hacemos es un rescate básico, es un rescate estándar. Si yo ese rescate estándar no lo puedo lograr, el problema es de la empresa, no es problema mío. Después veré si yo me quedo esperando ahí, le hago el apoyo psicológico a la persona atrapada, digamos. Pero Perdón. yo no soy técnico para realizar ese tipo de rescate, ¿se entiende? Sí, Dave. No, lo que iba a aclarar ahí, el tema es que nosotros le podemos hacer un apoyo psicológico desde afuera, ¿no es cierto? Tratando Sí, obviamente. claro, exacto, porque sí, dejarlo solo ahí hasta que venga la empresa es dejarlo sin ningún apoyo, No, nada, por eso. ¿no es cierto? Pero Por lo menos yo, hablarle y contenerlo del lado que decirle, ¿no es cierto? Como vos dijiste, como está ahí en el protocolo, dijiste lo que tenés que hacer y todo ese tipo de cosas. Pero a su yo vez, le digo, también lo que tener le explico ese es, contacto con la persona. yo lo que le explico es lo que deberíamos hacer. Después, si viene cualquiera, digamos, no me hago cargo, cualquiera que tenga mayor jerarquía, dice, che, no, vamos a romper la puerta, esto, ya se hará cargo la persona, digamos. Esto es el protocolo normal, nosotros no somos Exacto, técnicos, para eso exacto. hay una persona responsable legalmente de esa máquina, digamos. Quiero, ¿Por qué digo? Perdón, Yo todo lo que haga adicionalmente al protocolo, puedo generar más riesgo de lo que está ahora. Lo que quiero que quede claro es, mientras la cabina esté quieta en el lugar, no hay ningún riesgo. ¿Sí? Si le dice a la persona que se quede quieta, con calma, si la persona está digamos, en estado de reposo en determinado piso, no hay peligro de nada, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está en reposo quiere decir que alguno de los mecanismos de seguridad trabajó. ¿Sí? Entonces, si está en reposo, y es lo más seguro que me puede llegar a pasar. Lo único que me queda es esperar a la empresa. Si yo de ese estado de reposo le empiezo a manipular la cabina por algún motivo, y seguramente voy a causar más daño a la víctima que si lo hubiese dejado como estaba. Jero, Sí, perdón. Está bueno lo que dice Daniel,
y yo hablé muchísimo con mi cuñado que tiene una empresa de ascensores, vos ya lo sabés, el tema que en Mar del Plata, en Buenos Aires, en La Plata, en las grandes ciudades, los que hacen los rescates son las mismas empresas de ascensores, ¿ok? Ellos no tardan máximo 15 minutos en llegar al lugar. ¿Qué pasa? En nuestra ciudad, en Chascomús, la ciudad más cerca que tenemos y que se dedica a los ascensores es La Plata, que mínimo 1 hora y media, 2 horas, hasta que se organicen ellos en salir para acá. Es ese el tema porque, a ver, en las grandes ciudades ellos tardan 15 minutos porque está todo cerca ahí, ¿no? Entonces los rescates se realizan rápido. Acá vamos a tener que tratar de hacer la psicológica a las personas que van a tardar 2 horas. Ahora sí, no sé en un caso de que se agarre un ataque psicótico o de locura a una persona, que tengamos desmayo, que en un momento que nosotros le hablemos a la persona y esa persona no nos responda y sepamos que le agarró un ataque y se desmayó, ahí sí, no sé cómo es el protocolo. ¿Qué pasa? En las grandes ciudades son en 15 minutos tener a los dueños, a los que mantienen los ascensores. Acá tenemos que esperar 2 horas. Por eso, el protocolo dice una cosa, pero nosotros tenemos que esperar 2 horas a que vengan desde La Plata hacia acá. Sí, bueno, eso es lo que hablamos el otro día de los problemas que tenemos, obviamente. Pero ¿qué pasa si yo por un problema de estrés psicológico el tipo entra en pánico y yo desenclavo la cabina y la cabina se me cae en caída libre? El otro día pasó un caso, que te mostré la foto en Buenos Aires, cayó 5 pisos la cabina. Por suerte, dos personas lesionadas. ¿Y qué hago? Prefiero que el tipo se esté arañando dentro de la cabina y no generar que ese tipo se caiga en la cabina en caída libre, digamos. No, lógico, no. En ese caso no se digamos, apuntalan, ¿no? ¿y cómo la apuntalás? Si estás en el hueco. Por caída ejemplo, libre. cuando viste No la tenés foto acceso esa al que hueco. ¿Cómo pusiste haces? que abrías las puertas, eso me había quedado. Viste que tenés las puertas abiertas, no se puede apuntalar, ponerle de techo al piso. Sí, a ver, se pueden hacer otras cosas que después, no sé, digamos, En no te las caso de quiero que decir pasen, digo, ahora porque, sí, se pueden hacer un montón de cosas, digamos. Yo lo que quiero dejar en claro es, yo por el protocolo no lo haría, digamos. Después van cada uno, qué responsabilidad, todo acto que haga cualquiera será responsable después, ¿no? de las consecuencias, eso es lo que yo quiero decir. Podemos hacer un montón de cosas. Yo te agarro en el matro, te rompo la puerta y te la saca la persona en 2 minutos, sí, vos me decís, sí, te ato a la cabina, te pongo un puntal. Puedo hacer 1000 cosas, digamos, está bien, y no somos responsables nosotros rescatamos a la persona hasta donde podamos, no somos los técnicos ni los responsables legales de esa máquina, digamos, ¿se entiende lo que digo? Podemos hacer 1000 cosas. Perdonen, hay que ponerse de acuerdo que al estar armado el protocolo como lo armaron ustedes, hay que respetar eso nada más. Es simplemente respetar eso y hasta donde se puede hacer. El protocolo, digamos, está armado para que no hagan cosas que no están fuera de la responsabilidad nuestra y no generen más daño. Exacto, ahora, no querer inventar cosas que después puedan ser más perjudiciales para cualquiera, no simplemente para el que vaya a cargo. Lo que pasa, nadie está contra el protocolo, o sea, lo que vamos en el tiempo, por ahí dando una charla de la forma que lo hacen ellos, asegurar la caja, digamos, ver cómo lo hacen, lo podríamos hacer nosotros también. O sea, para que no se pase el tiempo, digamos, que no sea tan largo. No sé si me entiende lo que vos... Sí, yo te entiendo, pero a mí el tiempo que esté la persona atrapada adentro, si yo la mantengo psicológicamente estable, después si tiene que esperar 1 hora y lo lamento. No sé, es lo que opino yo, Daniel, digamos. Porque todo lo que yo haga fuera del protocolo, digamos, a mí lo que puede causar es la muerte del tipo, digamos. Yo no soy técnico capacitado en eso, digamos, ¿entendés? No soy especialista en ascensores. Pero ponele que tengo un incendio y va todo el humo para la cabina. Se te muere la persona. Bueno, ya estamos hablando de casos extremos. Nosotros lo que estamos hablando es que rescate básico de una persona. Ahora, si vos me decís que hay un incendio o la cabina se cayó, ya es otro tipo de intervención, digamos. ¿sí? Si hay un incendio, obviamente hay que rescatar a la persona. Si ahora vos me decís, la cabina se cayó, como hablamos el otro día con Miguel, y bueno, ya es otro tipo de rescate. Se cortará la luz y será un rescate en espacio confinado. Yo lo que estoy hablando es un rescate básico de una persona que quedó dentro de la cabina. ¿sí? Es eso. A ver, lo peor que nos puede pasar es que la cabina esté enclavada y se le hayan cortado el cable de tensión. Ya ahí no puedo hacer nada, más que eso no puedo hacer. ¿Se entiende lo que digo?
Esto es permiso, ¿no? Para cosas, Es yo lo como que veo es Matpel. si- Matpel seguimos, seguimos el protocolo, digamos, no nos vamos al protocolo. ¿Por qué? Porque si nos vamos al protocolo podemos causar nos podemos morir. Bueno, esto es como más o menos parecido, Es lo digamos. Marca el protocolo lo que debemos hacer y nos marca el paso hasta dónde debemos llegar. Por encima de eso, ya, digamos, queda responsabilidad de cada uno. Yo esa responsabilidad después del protocolo, si la tiraría a la empresa, no a mí, digamos. Pero, otra pregunta más. Sí, Cuando decime. vos terminaste todo, que dejaste bloqueado el ascensor y eso, a lo legal nuestro, ¿firma alguien, conseguís a alguien como para que deje la chueca que nosotros dejamos el ascensor, que si pasa algo después, Y que lo ideal cuenten de sería eso? buscar el responsable de. Lo que pasa es que no existen los consorcios acá. Ah, Lo ideal perfecto. sería de Claro.